Yesenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El mercado laboral ecuatoriano se deterioró en los últimos 12 meses. El empleo adecuado, es decir, aquel donde se labora las 40 horas y se gana igual o más que el salario básico, se ubicó en diciembre de 2019 en 38.8%, cuando en diciembre de 2018 llegaba al 40.6%, según reportaron datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 115.782 personas perdieron su trabajo formal entre diciembre de 2018 y el mismo mes del 2019. En tanto, el subempleo, que es una forma de empleo precario, se incrementó de forma significativa, al pasar del 16.5% al 17.8% en ese mismo periodo. El desempleo se ubicó en el 3.8%, sin registrar variaciones estadísticamente significativas. Estos y otros datos los analizaremos a continuación con Carlos Saldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Siete de la mañana con 56 minutos, 7:56 minutos. Continuamos en la primera emisión de Punto Noticias y a esta hora saludamos aquí en nuestros estudios a Carlos Saldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Atrás quedaron las propuestas de campaña que hablaban de crear alrededor de 250.000 empleos adecuados cada año. A 2 años, 8 meses de gestión del presidente Lenín Moreno, no solo que no se ha podido cumplir esta meta, sino que, según los analistas, él ha reprobado en materia de generación de empleo, de mejorar el mercado laboral. De acuerdo a las cifras que ustedes han escuchado, cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, uno de los problemas principales que afronta la población ecuatoriana es el desempleo, y Quito es la ciudad del país con más deterioro de la situación laboral, según también estadísticas del INEC. El empleo pleno disminuyó en la capital de la República entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, y el subempleo aumentó en ese mismo periodo. La Cámara de Comercio ha realizado un estudio bastante interesante sobre la afectación del empleo en la capital de la República. Cuéntenos, señor Saldumbide, en qué consiste este estudio y cuál es el sector de la economía en Quito donde más se refleja esta pérdida de empleo. Buenos días. Mire, en general yo quisiera empezar con una frase que para mí es importante, que los empleos no se generan por decreto. Los empleos se generan generando y creando un ecosistema de negocios que permita al sector productivo crecer y desarrollarse, generar riqueza. A través de esa generación de riqueza, a través de ese crecimiento, por añadidura viene la generación de empleos formales y empleos sostenibles a lo largo del tiempo, que es lo que realmente se necesita aquí. Lamentablemente este tipo de ecosistemas de negocios no se han generado en el Ecuador desde hace algunos años. Y si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo por 15 años atrás, donde el empleo no se ha generado, no podemos esperar resultados distintos. Y este año 2019 que se acaba de cerrar es un año que lamentablemente confirma todas las teorías y todo lo que nosotros como ecuatorianos que vivimos del día a día sentimos, vivimos o escuchamos de algún familiar cercano, de algún amigo que lamentablemente no tienen un empleo formal y que han tenido que emprender, pero son ese tipo de emprendimientos que se hacen por necesidad, no por buscar una oportunidad para poder desarrollarse. Entonces aquí tampoco hay que confundir eso de que somos el país más emprendedor de la región, porque también hay que ver las razones por las cuales se emprende. Contestando un poco a su pregunta, ¿cuáles son los sectores que más se han visto afectados a nivel nacional? Y obviamente en Quito, que es una de las ciudades más afectadas con el tema del empleo informal o inadecuado, digamos. Los sectores más afectados son el sector, obviamente, del comercio, que tiene un decrecimiento de año a año, digamos, diciembre del 2018 al 2019, de cerca del 2%. Luego usted tiene el sector de la industria, que tiene un decrecimiento cerca del 4%, y el sector de la construcción, que es importantísimo de nombrarlo, porque es un sector que tiene un encadenamiento
importantísimo, tanto por el tema de la provisión de insumos como por la generación de empleo que hace. En todo el encadenamiento que tiene el sistema de la construcción ha decrecido en un 8%. Por lo tanto, mire, con estos datos es impresionante que todavía existan personas que estén de acuerdo en que se sigan haciendo reformas tributarias o que se sigan presentando proyectos que lo que hagan es que al sector privado se le sigan cargando de inseguridades, desconfianza y más tributos, cuando lo que nosotros necesitamos ahora es que ese sector se sienta aliviado, se sienta incentivado, se sienta motivado, se sienta seguro y con la confianza suficiente para hacer las inversiones del caso y reactivarse. Insisto, los empleos que se puedan generar del sector público o que se generaron en modelos anteriores desde el sector público no son sostenibles porque no es la forma correcta de hacer sostenible una economía. La forma correcta de hacer sostenible una economía es dándole esa potestad al sector productivo privado de que se desarrolle. ¿Cuáles serían las causas para que Quito sea una de las ciudades más afectadas? Porque hay varias, pero Quito es la más, sin duda, la más afectada por el desempleo. Tal vez un poco la focalización de el manejo del sector público dentro de Quito, si bien la descentralización es algo que viene funcionando desde hace algunos años, sabemos que la gran mayoría de ministerios funcionan desde la capital con grandes infraestructuras y claro, hay también se ve la afectación de que en Quito, por ejemplo, hay algunos sectores afectados, el sector turismo por la misma inseguridad, es algo que se tiene que trabajar mucho para que siga desarrollándose en la ciudad capital, el sector de la construcción, hay algunos proyectos importantes inmobiliarios que se quieren trabajar no solamente para la parte de vivienda, sino también para la parte de negocios, de hotelería, que se quieren desarrollar en la capital y en algunos lugares satélites a la capital, que lamentablemente desde hace algunos años no se puede contar con los permisos para que ya arranquen este tipo de proyectos. Yo creo que si se regresa a ver a sectores importantes como los que acabamos de nombrar, sobre todo el tema de la construcción, se puede buscar alternativas para que en la capital esos números mejoren. Lamentablemente en las últimas administraciones, insisto, no se le ha visto de esa manera, los permisos no se los otorga de manera ágil y en momentos como estos creo que deberemos regresar a ver qué es lo que está sucediendo, cuáles son los permisos que están haciendo falta para eso, para que el sector privado haga las gestiones, haga las inversiones del caso y pueda tener una luz verde para el arranque de estos proyectos que por el encadenamiento que tienen en el sector de la construcción, como lo acabamos de decir, podamos tener ya una dinámica distinta a la que venimos viviendo en la ciudad de los últimos años. Señor Zaldúnbide, usted señala que no se ha creado el ecosistema necesario para generar empleo, que el empleo no se genera por decreto, pero en el sector privado también hay una parte de responsabilidad. No hay que decir tampoco, no hay que olvidar que el sector privado también ha sido beneficiario de algunas medidas gubernamentales como remisiones, por ejemplo, entre otras, que de una u otra forma se establecía allí el compromiso de generación de empleo y eso tampoco se ha cumplido. Sí, es que aquí hay que entender que esto no depende de una medida específica. Esto, para la gente que no estamos normalmente atrás de un escritorio leyendo el periódico y las noticias para tratar de entender qué es lo que sucede, entendemos que no es una medida aislada la que puede dar la solución. Esto es, de nuevo, si hablamos de ecosistema, estos son algunas variables que intervienen para que se genere la confianza para hacer negocios en un país. Yo siempre pongo un poco el ejemplo, cuando usted hace algo de patrimonio, por ejemplo, ¿usted dónde deja ese patrimonio? ¿Usted lo deja a la deriva en un parque oscuro o usted lo deja en un lugar donde pueda estar cuidado? Uno tiene que cuidar el patrimonio. Y cuando a uno le dan la seguridad para invertir y poner en riesgo ese patrimonio, uno lo hace. Cuando uno ve que hay algo de riesgo, cuando uno ve que está la situación oscura o que puede perder todo lo que le ha costado tanto llegar a tener, uno no hace las inversiones y lo que se necesita por el momento en el país es que se genere todo ese ecosistema para que nos dé la seguridad a todo el sector privado, que definitivamente tenemos muchísima responsabilidad en el desarrollo de la economía de un país, en la generación de empleo, pero se tienen que dar las condiciones adecuadas, se le tiene que dar confianza. Cuando usted tiene un mínimo síntoma de desconfianza, usted no va a hacer inversiones. Entonces, si es que a usted le están cambiando las reglas del juego constantemente, por más que le hagan una remisión que, digamos, es discutible si es que eso fue un incentivo o no, se lo hizo en el gobierno anterior, se lo ha hecho en varias ocasiones. Tal vez no es el mejor mensaje tampoco, ni para la ciudadanía, ni para los empresarios, ni para nadie. Si el ecosistema en general no le brinda las seguridades, usted no va a hacer las reinversiones que tenga que hacer o las inversiones para hacer crecer su negocio. Aquí se tiene que hacer
un ecosistema integral, cuando uno escucha a los socios, cuando uno baja a la calle, recorre los negocios de todo tipo, desde una heladería, una sastrería, una empresa que venda tecnología, un banco, uno empieza a entender que las cosas se engranan una a otra, y eso es fundamental. Cuando uno piensa que a través de poner el hombro a una medida o a una nueva ley o a esta ley nueva tributaria que implica más impuestos para el sector privado, y hay que poner el hombro para eso, según dicen algunos, cosa que con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Y por otro lado, uno cree que haciendo una reforma laboral se soluciona el tema. No es así. Pero van a insistir con estos integral. Estos resultados sobre desempleo, ustedes van a insistir en la necesidad de esta reforma laboral. Mire, si es que usted hace las reformas tributarias, impositivas correctas y le da los mensajes adecuados al sector privado, sí, es necesario hacer una reforma laboral, pero tal vez pasa un poco a segundo plano. Sí es fundamental hacer caso a las propuestas que han salido de la misma Cámara de Comercio, en conjunto con conversaciones, en consensos con otros sectores. De hecho, tenemos un proyecto muy bueno en la Cámara que se llama Consenso Ecuador, que ya va en su segunda etapa, que habla de todo esto, de la libertad de empresa, de hacer un buen ecosistema de negocios, de hacer una reforma laboral, sí, respetando todos los derechos adquiridos hasta ahora por los trabajadores. Eso sí, nunca va a estar en duda, pero sí tratando de dar una dinámica distinta para que todo el ecosistema se vea en condiciones de poder crecer y poder desarrollarse y poder seguir haciendo la generación de empleo que tanto se necesita actualmente en el Ecuador. Una de las medidas también para enfrentar esta situación podría ser la redistribución, lograr un poco más de equidad. Hay un informe de Oxfam que señala que en el 2019 se llegó a niveles de inequidad históricos. Un 4% de la población acumula el 60% de la riqueza en el mundo, y obviamente eso debe también tener sus consecuencias en nuestro país. ¿Por qué no hablar desde el lado privado de una redistribución? Se está hablando precisamente de eso. Esto es un poco nuestras propuestas. Hacemos propuestas completamente distintas desde la Cámara. Le conversaba hace un momento de esta campaña que hemos hecho desde hace algún tiempo atrás, de la honestidad criolla. Estamos con el tema del Consenso Ecuador, que implica todo esto, y las tendencias mundiales adaptadas y puestas en este nuevo Consenso Ecuador, hablan, entre otras cosas, de esa necesidad de pensar desde todos los diferentes sectores, de no solamente devolverle dividendos a una persona en particular, devolver los dividendos a la sociedad en general. ¿A través de qué? A través de un pago adecuado a todos los proveedores, un pago adecuado a todos los colaboradores, y devolverle a la comunidad donde se está trabajando algo a cambio. Es una tendencia mundial, es algo que lo tenemos que adaptar en el Ecuador, y es algo de lo que muy poca gente lo está hablando ahora, pero sí desde la Cámara estamos haciendo los esfuerzos para que eso suceda. Como sector privado, ¿qué metas se han propuesto un poco para revertir esta tendencia de desempleo gravísima que afecta a la capital de la República? Hacer propuestas, como siempre, propositivas, adecuadas, bien analizadas, técnicamente analizadas, en temas de recuperar la competitividad es fundamental. Esto no es un discurso trillado, esto es una realidad. Cuando uno ha manejado por lo menos una pequeña empresa, ha hecho emprendimiento, es parte de algunas sociedades, uno se da cuenta de que la competitividad no es un mito, no es simplemente una palabra simple de decir, sino que la competitividad sí se necesita recuperar en el Ecuador, a través de buscar eficiencias en nuestros sistemas productivos, pero sí también que se nos alivie un poco de toda esa carga impositiva que nos impide que todas esas eficiencias y esas búsquedas de competitividad se vean opacadas, porque uno tiene que seguir pagando más impuestos el día de mañana. Entonces, estamos trabajando en esas propuestas para recuperar competitividad y que el sector productivo sea realmente el motor de la economía. Pero las iniciativas que ustedes han presentado, que ustedes están proponiendo, deberían tener sin duda una acogida inmediata, tomando en cuenta que el ministro de Economía viene del sector al que ustedes pertenecen. Mire, ese es un tema complicado. Cuando uno pertenece a una determinada empresa, es un cambio de trabajo. Cuando uno pertenece a un determinado sector, uno puede haber estado defendiendo ese determinado sector por las razones obvias de pertenecerlo, pero cuando uno cambia de trabajo, cambia de empleo y va a otro sector, uno empieza ya a ver las cosas de forma distinta, se empieza a empapar de ese nuevo trabajo de una forma distinta y empieza a pensar de forma diferente también. En este caso, mire, lamentablemente hay personas que pertenecieron al sector productivo privado, al sector gremial, que lamentablemente no están haciendo las cosas como mucha gente
gente se imagina. Yo creo que es incorrecto decir que es un gobierno del sector empresarial. Yo creo que el gobierno tiene una función en el día a día de la economía del país. El sector privado tiene una función distinta y por eso es que cada uno, cuando pertenecemos en este caso al sector gremial, tenemos que una visión distinta a la que en este momento el gobierno está teniendo. ¿No están siendo escuchados? En algunos casos, mire, sí se nos ha buscado para ver nuestro criterio, pero en otros lamentablemente no. ¿Qué debería hacer ahora el gobierno un poco para enfrentar esta crisis de desempleo y evitar que se acrecente, que se haga mucho más grande de lo que ya es? Mire, yo creo que el gobierno está en un momento crucial. Uh-huh. Yo creo que el gobierno tiene que tomar las medidas técnicamente correctas y definitivamente dejar de pensar y alejarse de las elecciones que se vienen. Si es que uno dice que uno está en el gobierno sin aspiraciones políticas para el futuro, vamos a estar pendientes de que eso suceda. Vamos a estar pendientes de que eso suceda para que puedan hoy tomar las decisiones que popularmente tal vez no sean las más correctas, pero técnicamente y para el futuro de todos los ecuatorianos sí sean las más correctas, porque tal vez hay algunas personas dentro del gobierno que tienen aspiraciones en las próximas elecciones que están evitando tomar las medidas adecuadas. Y yo creo que el Ecuador ya lo que necesita es de personas responsables que tomen las medidas adecuadas en el momento adecuado. A su criterio, esas medidas técnicas adecuadas. Hemos hecho algunas propuestas, inclusive, digamos, para ponerle un ejemplo rápido, se está hablando de cerrar las empresas públicas que tengan pérdidas, abrir ciertos sectores estratégicos a la inversión privada. En el caso del petróleo hay muchas empresas en el sector petrolero que están interesadas en hacer inversiones rápidas para recuperar la producción petrolera y a través de eso generar empleo y generar más divisas al país. Es decir, hay algunas propuestas que se pueden hacer. Fíjese, hay datos importantísimos, volviendo al tema del empleo, que no se los han tomado en cuenta. Históricamente, en el mes de diciembre de todos los últimos años, el empleo con relación al mes de noviembre aumenta. En el año 2019, luego de 8 años, no solamente que no aumentó, sino que bajó. Ese tipo de cosas son las que uno se da cuenta cuando sale a conversar con sus socios, cuando sale a conversar con los dolientes, con los comerciantes, con los industriales, con los importadores, con los exportadores, que viven el día a día y que están teniendo problemas para mantener sus operaciones. ¿Usted cree que la cifra presentada por las autoridades respecto al desempleo es la real, refleja la realidad que viven los ecuatorianos? Definitivamente, mire, con 8 millones de personas en la población económicamente activa, sabemos que cerca de 5 millones de estas están en el empleo no adecuado. Son cifras que realmente manejamos y que reflejan esa realidad, esa necesidad de que sea el sector productivo privado, a través de la competitividad, a través de las certezas, que sea el que desarrolle y genere empleos que puedan ser sostenibles a lo largo del tiempo y que sean empleos de calidad. Le queremos agradecer por su presencia en nuestros estudios, Carlos Aldunvide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Hemos hablado con él sobre el desempleo, especialmente en la capital de la República, los sectores a los que más ha afectado la crisis de desempleo, y uno de ellos es sin duda la construcción. Son las 8 de la mañana con 13 minutos y ante el interrogante que planteamos a través de nuestras redes sociales respecto a ¿cree que la cifra de desempleo que presentó el gobierno es real o es mayor? El 90% se ha pronunciado sobre no, considera que esta cifra es mayor, y el 10% por el sí. Vamos a una breve pausa, volvemos enseguida con más.